Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarle. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tal vez un poco más, tenemos una noticia especial para ustedes a propósito de las primarias demócratas esta jornada de martes en Estados Unidos, ese conocido supermartes, con 3 aristas para profundizar en ello, primero con información, luego con nuestros analistas. En titulares, el primero. En este supermartes se cierra con un camino más claro sobre la nominación demócrata de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Pero ¿quiénes son los contendores? ¿Quiénes están detrás de esas figuras? ¿En qué se diferencian unos de otros? Vamos a verlo, profundizamos en ello. Segunda arista en este especial de Es Noticia en titulares. ¿Qué implica este proceso de primarias para la nominación presidencial demócrata? Lo analizamos sin duda a partir de resultados preliminares que esta noche comienzan a aparecer en los distintos estados de esta nación, que tiene además distintos usos horarios. Tercera arista en los titulares. Vamos al fondo del arcaico sistema electoral estadounidense. ¿Por qué no ha cambiado en 200 años? Profundizamos en ello, sus causas y sus consecuencias. Es Noticia que así comienza. Qué placer como siempre. Bienvenidos, bienvenidas. De inmediato entramos en materia. Hay resultados preliminares, los llamados exit poll en Virginia. Así están las cosas, reiteramos, primero resultados en Virginia, en exit poll a boca de urna. Ahí está Joe Biden, ex vicepresidente del país, 54%, senador Bernie Sanders, 23%, senadora Elizabeth Warren, 9%, el multimillonario Michael Bloomberg, 9%, información preliminar en Virginia a esta hora. Otro estado que ya tiene resultados a esta hora en la pantalla de Telesur, Vermont, Bernie Sanders, senador que además es de este estado, 47%, Joe Biden 12%, la senadora Elizabeth Warren 13%, el multimillonario neoyorquino Michael Bloomberg 9%. Reiteramos información en este momento de Virginia y Vermont, primeros resultados preliminares de este supermartes. Ahí están. Información a esta hora rápidamente qué está pasando en el país a manera además de balance. Algunos hechos importantes para destacar desde Washington con nuestro corresponsal Jorge Gestoso. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo te va? Adelante. Tatiana acaba de cerrar las urnas también en un tercer estado, estamos hablando de Carolina del Norte y se ha proyectado a Joe Biden como ganador en ese estado. Carolina del Norte tiene 110 delegados, también se había proyectado, como tú mencionas, como ganador en Virginia con 99 delegados y el presidente, el candidato justamente que preside, pretende ser el candidato presidencial Bernie Sanders en su estado de Vermont, ganó con 62 delegados. Tiene que ver entonces la geografía, Tatiana, porque hay 7 estados sureños que están participando de este supermartes y en estos estados sureños es favorito a ganar Joe Biden, dado que la población justamente afroamericana es absolutamente favorable a Joe Biden, mientras que, por ejemplo, en el suroeste, estamos hablando de California y estamos hablando de Texas, en ese caso es fundamentalmente la candidata, los candidatos, digamos, latinos, entonces son favorables, la comunidad latina favorece entonces a Sanders. Entonces sería Sanders con el apoyo de los latinos y en el caso de Joe Biden con el apoyo de los afroamericanos. Todavía una jornada muy joven, es decir, todavía no podemos adivinar para qué lado está tendiendo a funcionar esto, pero sí fundamentalmente delegados se reparten proporcionalmente y necesitan por lo menos tener el 15% de los votos registrados en cada uno de esos estados para que se empiecen a distribuir entonces
esos delegados. Por lo tanto, hasta el momento solamente Joe Biden y Bernie Sanders han sido los candidatos que en estos 3 estados no han logrado que puedan tener competencia. Por otro lado, digamos que está siendo hasta el momento bastante decepcionante el desempeño del multimillonario Michael Bloomberg, porque en estos primeros 3 estados que se han sabido las proyecciones aparece con muy baja intención de voto, lo mismo que hasta el momento entonces Elizabeth Warren. Pero quizás sería importante compartir con nuestra audiencia justamente quiénes son los candidatos que están participando esta noche y en este proceso electoral del Partido Demócrata. Estos serían entonces los nombres y quiénes son. El veterano Bernie Sanders parte como favorito a obtener la victoria en las primarias demócratas. Sanders ejerce como senador por Vermont desde 2007 y fungió como alcalde de la ciudad de Burlington en el mismo estado entre 1981 y 1989. Se define como socialista democrático y es líder de la oposición en el Comité del Presupuesto del Senado desde 2015. Como principal rival se perfila el expresidente Joe Biden. Recuperó condición de favorito tras su triunfo en las primarias en Carolina del Sur, con el apoyo del electorado afroestadounidense. Biden fue compañero de fórmula de Barack Obama entre 2008 y 2012. También representó en el Congreso al estado de Delaware entre 1973 y 2009. De tercero en los sondeos nacionales está el multimillonario empresario Michael Bloomberg, aún sin haber participado en ninguna primaria. Se explica debido a la agresiva campaña que cuenta con un presupuesto de $450 millones de su propia fortuna. Es la 9ª persona más rica de los Estados Unidos. Fue alcalde de Nueva York entre 2002 y 2013. La senadora Elizabeth Warren llega de cuarta en las encuestas al supermartes. El estado que representa desde 2013, Massachusetts, vota en esta jornada, pero ella no es la líder indiscutida, sino que está casi igual que Sanders. Warren se ha desempeñado como líder progresista y ocupó diversos cargos de relevancia durante la administración de Barack Obama. Finalmente, la congresista por Hawái, Tulsi Gabbard, sigue en la contienda con poca fuerza en las encuestas. Tampoco ha sido convocada a participar de los últimos debates demócratas debido a sus bajos niveles de popularidad. Entre tanto, los ex aspirantes demócratas a la Casa Blanca, Pete Buttigieg y Amy Klobuchar, anunciaron este lunes, en la víspera del decisivo supermartes, su apoyo al ex vicepresidente Joe Biden, que se erige así como el candidato de consenso del aparato del partido y debido a su perfil aparentemente centrista, el preferido por el establishment estadounidense. La decisión de estos 2 candidatos moderados busca consolidar la figura de Biden para hacerle frente a Bernie Sanders. El multimillonario empresario Tom Steyer también suspendió su campaña el sábado, luego de obtener un tercer lugar en las primarias de Carolina del Sur y tras haberse estancado en las encuestas. Definitivamente ya tuvimos la primera reacción del candidato Joe Biden, que está en Los Ángeles al enterarse de su victoria proyectada en Virginia. Dijo que se presentaba optimista respecto a cómo luce la noche, pero atención que todavía faltan los resultados de los 2 estados más importantes en cuanto a número de delegados. Estamos hablando de California y Texas, y en ambos, en definitiva y desde siempre, según las encuestas, Bernie Sanders es el favorito a ganar esos 2 estados. Por lo tanto, tenemos que ser sumamente pacientes y ver cómo a lo largo de la noche se van distribuyendo los delegados por cada estado. En definitiva, esto es una carrera para tener 1.991 delegados que se necesitan para ser el nominado, y al final de la noche la tercera parte de esos delegados estarán entonces asignados a los distintos candidatos. Posiblemente al final de la noche entonces quede claramente definido quién va a ser el retador de Bernie Sanders como el candidato entre comillas moderado. En ese caso podría ser
Joe Biden o podría ser nada menos que el millonario Mike Bloomberg. Todavía hay mucho camino por recorrer y a lo largo de la noche estaremos entonces siguiendo al instante los resultados. Tatiana. Incógnitas aún, de alguna manera incertidumbre que iremos dilucidando en la medida que se tengan resultados duros y también de manera oficial. Jorge, te despido por ahora, nos encontramos más adelante en este especial de Noticias. Muy buenas noches. Muchas noches. Muy buenas noches. Vamos a recordar algo importante, los estados que se votan. ¿Por qué es un supermartes? Vamos a revisarlo precisamente en el mapa. Da cuenta a través de nuestra página en Facebook, ustedes encuentran esta fotografía, esta radiografía de lo que se ha votado durante esta jornada. Los estados: Maine, California, Texas, Virginia, Carolina del Norte, Alabama, Colorado, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Utah y Vermont. Además de Samoa estadounidense, un muy pequeño estado, 55,000 habitantes, pero en todo caso se suma a este llamado supermartes, tal como ha sucedido también con California, que es la primera vez que se suma a este supermartes. Esta es una información importante para tener en cuenta por qué se le conoce como supermartes. Vamos a comenzar con los primeros análisis. Nos acompaña aquí en estudio Diego Sequera, miembro de Misión Verdad, periodista, investigador, analista internacional venezolano. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, todo bien. Aquí muchas gracias. Viendo los primeros resultados. Diríamos, sí, en términos precisamente de una primera conclusión, que no habrían sorpresas. En Vermont ganando el senador Bernie Sanders, es de Vermont, da 16 delegados, en Virginia ganando con 99 delegados, que no es en poca cosa el ex vicepresidente Joe Biden. Es predecible y además que hubo, estos últimos días es que hubo una serie de movimientos dentro del partido como para perfilarse justamente este campo de batalla que se está planteando esta noche, puesto que se retiraron, difícil de explicar, digamos, por sí mismo, dado la personalidad de ambos precandidatos, en el caso de Pete Buttigieg y Amy Klobuchar, y se habla de que ahí, que tampoco es una conspiración o un secreto, pero hubo, digamos, un patriarca del Partido Demócrata que ha sido quien ha reorganizado un poco el frente de los, vamos a llamar, moderados, de extremo centro, para decirlo de una manera, dentro del partido, y ese patriarca es Barack Obama. Esto tampoco es un secreto, pero se sabe, pero ha sido él quien, digamos, ya tuvo la última palabra en quién va a ser el candidato que va a enfrentar a Sanders. Y dado los resultados, por supuesto que también era esperarse, Carolina del Sur, en el caso de Biden, donde desde hace ya un tiempo se esperaba que todos esos estados sureños apoyaran a Biden. Por supuesto que la figura de Obama es Biden, a quien le apuesta es a Biden. Pero eso es reciente, porque hasta ese apoyo, ese reconocimiento no fue temprano en la campaña, no fue ni siquiera luego de las primarias, de las primeras 4 primarias, de los caucuses de los primeros 4 estados, sino que fue ya una vez revelado, una vez confirmado el resultado en Carolina del Sur, donde seguramente ese voto también afroamericano del que se está hablando, también se apoya mucho más precisamente una figura como Barack Obama que en el desastre psiquiátrico, que en realidad es Joe Biden, por lo cual eso ya explica muchas cosas, cuál es el lenguaje simbólico que está planteando el establishment demócrata, y no solo el establishment demócrata, sino el establishment en general. Con respecto a Peter Buttigieg y a la señora Klobuchar, primero llama la atención que eran figuras no conocidas a nivel nacional, conocidas a nivel local. ¿Qué es lo que intentaban hacer dentro de esta fórmula? Bueno, en el caso de Klobuchar era mucho más conocida por el solo hecho de ser senadora, pues, senadora del estado de Minnesota, y que además es una persona muy activa en ciertas agendas, detrás de ciertos personajes bastante nefastos como John McCain, en el caso, por ejemplo, de Ucrania, donde visitó junto a McCain y Lindsey Graham en el fin de año del 2016 a campos a puestos de las milicias fachas ucranianas, como parte del apoyo de Estados Unidos a esa parte de la contienda, y que además también tuvo un momento de consagración muy grande cuando le preguntaron hace, creo que fue una semana y media, quién era, cómo se llama el presidente de México. Sí, el poco conocimiento de nuestra América Latina, que es una vergüenza. Y lo gracioso es que ella además forma parte de un comité de fronteras, y que tiene que ver con todos los asuntos también del libre comercio con México. Entonces,
y que ignore básicamente el nombre del presidente actual de México, ya te dice muchas cosas sobre ella. Y Pete Buttigieg es como ese experimento, ese niño probeta que aparece en varios sitios del mundo, o sea, como el propio Macron en Francia, o incluso mucha gente lo ha llegado a comparar, y con bastante razón, con Juan Guaidó, en cuanto a la inorganicidad del personaje respecto a todo esto. Un alcalde de la ciudad de South Bend, su principal peso es la Universidad de Notre Dame, un veterano no solo de la CIA en Afganistán, sino también de McKinsey, una agencia de lobby corporativo bastante agresiva, bastante responsable también de ciertas operaciones de cambio de régimen. Muy conocida también, en el mundo. Sí, cómo no, exactamente. Entonces, y que los análisis más serios respecto a este personaje lo concebían hasta ese momento como el candidato de la CIA, el candidato del Estado Profundo, el Estado Nacional de Seguridad, el candidato probablemente por ser el más manejable en esa figura, y que además tiene, digamos, todos esos elementos estéticos, estetizantes, por los cuales se trata de vender, como eso, joven, tiene 38 años, gay, impecablemente vestido, esta estructura que se tiene ahora en el sistema del marketing. Un muñeco de torta incoloro e insípido, pero sí, digamos que perfectamente controlable, pero pareciera que se decanta más la realpolitik, y también yo creo en serio que la realidad psiquiátrica de Joe Biden pesa mucho a la hora de... Ya te voy a preguntar más acerca de ello. Hay resultados a esta hora preliminares. Revisamos Carolina del Norte. ¿Qué se dice a esta hora a través de Exipol? En pantalla, Carolina del Norte, Joe Biden 51%, senador Bernie Sanders 15%, Amy Klobuchar 2% y Elizabeth Warren 2%. De hecho, figura quien ya no está, que hace unas horas se retira, llama la atención. En todo caso, es en este momento información preliminar con respecto a Carolina del Norte. Eso tiene una explicación. Ya te la voy a pedir, porque vamos a revisar además primeros resultados también en Samoa Americana. Les decía que es un pequeño estado que no cuenta para las generales, pero sí para este proceso de primarias. Es un hecho de política local. Allí está, Samoa Americana. Michael Bloomberg, el multimillonario, va en este momento en primer lugar con el 49%. Tulsi Gabbard, que justamente es de esta zona, con 29%. Bernie Sanders, 10%. Joe Biden, 6%. Samoa Americana. Ahí está entonces este primer resultado también de este pequeño estado norteamericano. Me quedaba algo por preguntarte para seguir avanzando. Claro. Me has dicho en 2 oportunidades del estado psiquiátrico de Joe Biden. ¿Qué significa esto? Es una persona que que ha demostrado en diversas oportunidades no estar en el dominio de sus facultades. O sea, ha sido protagonista de una cantidad de episodios bastante lamentables, donde se ha contradicho, donde cae en planos de absoluta incoherencia y a veces en el delirio, en cosas que dice, y cómo además tiene saltos temporales, incluso no hace mucho de presentándose justamente en Carolina del Sur como yo soy Joe Biden, candidato al Senado. O sea, el tipo de verdad, o sea, pareciera que la edad y otra cantidad de cosas lo están impactando notablemente, y eso es algo de lo que muy poca gente tampoco ha querido hablar, digamos, sobre todo en el mainstream de los medios norteamericanos, respecto a esa fragilidad que tiene el personaje, y que es una prueba, y que lo ha demostrado varias veces, y que probablemente lo seguirá demostrando, y conforme avance la primaria, la designación del candidato, la campaña, de acuerdo a cómo ocurre. Y como lo dices, y de hecho lo recordamos, tuvo algunos pequeños titulares a nivel local, me refiero a Estados Unidos, cuando dijo esto, soy el candidato para el Senado, pero luego pasó y bueno, Sí, continuó. Continuó. Vamos a avanzar con ese análisis, seguimos sumando voces para el análisis. Nos acompaña Roland Rebuck, él es activista comunitario, nos acompaña de Washington. Roland, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a usted por acompañarnos. Roland, para el sector del que usted conoce, que usted representa, en el mundo en el que usted se mueve, el mundo comunitario de Washington y del país, ¿qué significa este proceso de elecciones demócratas en la nación? Bueno, primero tenemos que establecer que Washington es, yo diría, 95% demócrata. La minoría de republicanos aquí no juegan un papel sumamente importante. Estamos analizando la presencia de Biden referente a Sanders, porque hay dos
elementos aquí que están apoyando a estos candidatos. La mayoría de los jóvenes se inclinan a apoyar a Sanders, pero la maquinaria del Partido Demócrata no está interesada en avanzar los intereses de Sanders y van a bloquear su avance para que Biden tenga la oportunidad de avanzar. Con respecto a la dinámica racial, tenemos que estar bien claro que la asociación de Biden con Obama ha tenido unos efectos positivos, ya que esa comunidad se inclina a apoyar a Biden basado en su asociación con Obama. Nosotros acá proyectamos de que Biden pueda avanzar, pero su progreso va a ser determinado por quién él va a seleccionar como vicepresidente. Ese es un elemento sumamente crítico en el proceso de asegurar victoria. Y si revisamos el panorama de los demás candidatos, cuando hemos visto desde días atrás y de manera reiterativa, Roland, que pareciese todos contra Sanders, ¿quién entonces puede ser realmente el que realmente dé la pelea para que esto y quienes estén detrás puedan permitir que esto no ocurra? Bueno, tenemos que también observar lo que ocurrió entre la pelea entre Hillary y Sanders, y eso causó una atmósfera tóxica dentro del Partido Demócrata. Desde el punto de vista de la maquinaria del Partido Demócrata, ellos no están interesados en avanzar los intereses de Sanders, porque lo ven con un elemento apegado a conceptos socialistas. Aquí el término socialista se le ha dado una definición incorrecta y ha causado pánico porque lo asocian en una forma estratégica con el Partido Comunista. Entonces, como tenemos un electorado sumamente ignorante que no entiende estas definiciones, ellos se apegan a lo que diga la maquinaria del Partido Demócrata. Ese es un asunto sobre el que hay que ir mucho más al fondo, Roland. ¿Qué significa cuando Bernie Sanders dice, de hecho, que se considera socialista dentro del sistema democrático del país? ¿Cómo entonces lo podrías describir? Quien, por ejemplo, dentro de Estados Unidos esté confundido y no entienda el concepto que él pretende llevar y, como bien dices, no permite que se establezca a través de los medios de comunicación. Bueno, lo que presenta Bernie Sanders es una alternativa con respecto a cómo yo le digo ricocracia, porque aquí el que manda es el rico. Aquí el capitalismo salvaje es la institución que controla todos los aspectos de los Estados Unidos. Entonces, Bernie Sanders está tratando de proyectar otra alternativa para que el electorado o el pueblo americano entienda que si nosotros entramos en reestructurar nuestras prioridades y entrar más en una onda de desarrollo social versus tratar de estar en la maquinaria de vender armas, tratar de entrar en guerras constantemente, porque eso es como una maquinaria de generar economía en los Estados Unidos. Bernie lo que quiere hacer es cambiar las prioridades para que el pueblo de los Estados Unidos pueda disfrutar de una mejor calidad de vida. Y también tenemos que estar bien claros el papel estratégico que juegan los medios de comunicación, porque muchos de ellos se prestan para distorsionar y confundir al electorado para caer en trampitas políticas. Sí, Roland, esta es una misma pregunta que le hago a mi invitado aquí a mi lado en estudio, Diego Sequera. Diego,
para quienes estamos fuera de los Estados Unidos, ¿cómo vemos esta propuesta socialista? ¿Cómo se considera Bernie Sanders? No, es bastante discutible respecto a lo que tenemos, lo que se puede comprender por socialismo de este lado del mundo. En realidad se acerca mucho más, ya en términos teóricos o políticos, a una socialdemocracia, a un estado de bienestar, algo que de por sí está bastante ausente en la actualidad norteamericana, sobre todo en los temas, por ejemplo, el tema salud, el tema deuda, el tema acceso a los estudios, todo eso que son, digamos, el caldo de cultivo que está movilizando a mucha gente a favor de Sanders, sobre todo en las franjas juveniles, y también, incluso yo diría que hasta cierto grado de frivolidad ideológica hay ahí, pero Sanders, digamos, cuando se refiere a socialismo, habla justamente de la socialdemocracia escandinava, habla de esas experiencias y además usa como referentes negativos a Venezuela, Corea del Norte, Cuba, etcétera, etcétera, alegando el presunto autoritarismo y demás, y omitiendo una cantidad de claves y insertándose sin mucha dificultad en las convenciones anticomunistoides que siempre han caracterizado a Estados Unidos. Sí, esta es una visión interna dentro de Estados Unidos, reiteramos la visión externa. Ronald, me queda algo por preguntarte. Si en medio de esta gama de aspirantes, uno de ellos que es Bernie Sanders, irrompe de alguna manera con este establishment, con el poder fáctico del país, ¿por qué entonces no hay gente más informada o con deseo de informarse más y de estar mucho más activa en la política del país? Porque tenemos un electorado ignorante que no sigue o que entiende los procesos políticos de manipulación. La mayoría de los políticos en los Estados Unidos se prestan para avanzar los intereses de aquellos que los cabildean, porque esos son los que los nutren, esos son los que les dan el dinero para ellos seguir en ese legado de poder. Aquí el dinero controla mentes. Varias estaciones de televisión, radio se prestan a ese proceso de manipulación y nuestra gente acá intelectualmente son vagos con respecto a analizar estas actividades siniestras y políticas que se llevan a cabo en el Congreso. Todo es relacionado con avance de poder y conseguir dinero para continuar. Sí se ve el electorado, pero para ciertos intereses. Así que aquí la calle K, donde están todas estas oficinas de cabildeo, ahí es que como decimos en mi país, ahí es que se brega para entrar en estas relaciones nefastas y de manipulación para avanzar intereses que no concuerdan con el concepto de democracia en este país. Con esa reflexión suya me despido, muy, muy fuerte, pero tan real este análisis que usted ha hecho, Roland. El dinero compra conciencias en Estados Unidos. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Diego, me quedo con usted antes de irnos a una brevísima pausa sobre el tema de Bernie Sanders. Cuando nos presenta la radiografía de ese socialismo que se acerca mucho más a la socialdemocracia de Europa, donde se hablaba del estado de bienestar, que ahora hablan es del desgaste de ese estado de bienestar, ¿es a eso a lo que intentaría parecerse si pensamos en un modelo de referencia? En gran medida, lo que pasa es que son elementos que digamos, han sido desmantelados, que en algún momento se logró por otras vías, por la prosperidad aquella de los 50, 60, que es como el gran referente del sueño norteamericano, y que ya no están, y que no han estado desde hace tiempo en realidad, y sobre todo se intensificó ese desmantelamiento de Reagan para acá, y eso no se detuvo con la llegada de demócratas como Clinton o como después Obama, sino que más bien se acentuó, lo que ha también consolidado una clase dominante muy específica que además es bipartidista y que además tiene, digamos, todas esas características que conocemos muy bien, sobre todo fuera de los Estados Unidos, porque siendo imperios, o sea, la política exterior es lo que define en realidad la política doméstica. Y ahí es donde uno ve también cierta
concesiones y ciertas vulnerabilidades en las posiciones que asume Sanders en ese ángulo de la historia, porque además está asesorado por personas que están comprando por completo todo el tema del Russiagate y que además el propio Sanders no ha hecho nada al respecto a revertir una narrativa que de por sí es difícil de sostener, que es muy torpe y que además parece un capítulo perpetuo de South Park, porque de verdad es algo que lo han llevado a unas consecuencias cada vez más demenciales, mientras que, digamos, la gente racional sería los cuatro chamos que ven cómo los padres se vuelven locos por cualquier idiotez y que llega a dimensiones multitudinarias, y es un poco así, o sea, ese sentido común está verdaderamente muy atrofiado y bueno, y también está muy dentro de algo que, o sea, es lo que llaman el Beltway, todo lo que es la circunvalación, que se refiere, digamos, a todo el área metropolitana de Washington, D.C. y Virginia, por cierto, que donde ganó Biden y que donde están, digamos, los tribunales más agresivos en materia de seguridad nacional, donde está la sede de la CIA, de la NSA, del Pentágono, de todo del poder. Detrás exactamente, correcto. Todos aquellos que están detrás del poder. Antes de irnos a una pausa, para concluir este capítulo con respecto a Bernie Sanders. En materia de política internacional, demócratas y republicanos tienen realmente pocas diferencias y él entonces no ha expresado un cambio drástico. A nivel interno, lo que propone es lo que debería proponer cualquier candidato en campaña que se tome seriamente. Sí, bueno, y se considera como radical. Una salud para todos, educación para todos, acabar precisamente con el nivel de discriminación que hay a nivel educativo. No, y a nivel también de impunidad en materia fiscal, de todas las exenciones que han habido en los impuestos a los billonarios y a la gente, digamos, a la parte superior del universo corporativo, y que además eso se ha traducido en la parte de abajo, digamos, de la cadena alimenticia en una desigualdad aún más salvaje, más violenta, y una desposesión que solo se corresponde con el nivel de acumulación que está teniendo la superclase dominante gringa. Ahora bien, sí hay una candidata que ha sido la más coherente respecto a todas estas posiciones, la más crítica y la que además ha logrado una suerte de consenso, no sé si en términos cuantitativos, pero cualitativos sí, que es Tulsi Gabbard. Ese ha sido el personaje más interesante de toda esta contienda y uno espera que tenga más que decir. Y la que menos presencia mediática ha tenido. La que más han marginado también. De hecho, esa es otra forma de decirlo, la que más han marginado. No, y de una forma muy salvaje, y además ha sido la que ha logrado confrontar a Hillary Clinton cuando la acusó de agente ruso, la que ha denunciado justamente cómo ha sido el proceso de exclusión de ella en respecto a esto. La única que denuncia realmente, porque ni Sanders lo hace, el estado de guerra perpetuo. O sea, él sí lo comenta, sí dice una que otra cosa respecto al tema, y sobre todo en cómo reinvertir en los programas sociales entre Estados Unidos, pero no avanza mucho más allá en esas posiciones, mientras que Tulsi sí ha sido verdaderamente contundente, lúcida, coherente, y la única, por ejemplo, también, que es muy importante, que ha condenado el juicio salvaje de cultura del barbarismo, que ha sido el caso de Julian Assange en Londres. En busca de la extradición hacia Estados Unidos. Correcto. Vamos a seguir con el análisis, una pausa brevísima, Diego, audiencia, y ya venimos, estamos en este especial de Noticia con respecto al Supermartes, estamos esperando que en minutos aparecen nuevos resultados preliminares, reiteramos, con respecto a otros estados, vamos a ver qué pasa allí y tenemos más análisis, estamos en el Noticia, ya venimos. Volvemos con este especial de Noticias Estados Unidos. Los resultados del Supermartes prometen perfilar la candidatura del aspirante que se enfrente al presidente Trump el próximo 3 de noviembre. Proceso comicial marcado por el escándalo en el caucus de Iowa, recuerdan ustedes, tarde para tener resultados por la típica campaña marcada por una profunda agenda social. El Supermartes de este año está llamado a ser uno de los más decisivos de los últimos años, al incluir en esta ocasión estados densamente poblados como Texas y California. La estructura de la jornada electoral fue diseñada de la siguiente manera. El estado de Alabama debe repartir 52 delegados al colegio electoral, Arkansas 31,
California, el estado de mayor población con aproximadamente 39.560.000 habitantes, habilitará 415 representantes. Carolina del Norte distribuye 110, Colorado 67. El norteño estado de Maine concede 24 plazas al colegio electoral. De igual forma, Massachusetts repartirá 91, Minnesota 75, Oklahoma 37, Tennessee 64 y Texas, el segundo con mayor representación, 228. En la misma línea, Utah dispensará 29, Vermont 16 y Virginia un total de 99, que aunados a los 13 de los demócratas registrados en el extranjero y los 6 que aporta el territorio insular de Samoa Americana, suman un total de 1.357 delegados electorales, casi un tercio del total necesario para alzarse con la candidatura presidencial. La cifra total de 1.357 delegados equivale a más del 68% de los 1.991 necesarios para obtener la nominación. Las primarias de este año han sido enturbiadas por el escándalo generado a raíz del retraso en el escrutinio de votos en el caucus de Iowa, ocasionado por una supuesta falla en el software del sistema de votación. El proceso de votación estadounidense es una elección de segundo grado, donde los representantes al colegio electoral son los únicos habilitados para elegir al presidente del país, proceso donde puede resultar electo un candidato con menor cantidad de sufragios, pero mayor número de delegados que su contendor, como fue el caso de Donald Trump sobre Hillary Clinton en 2018. La mayor parte de las leyes electorales fueron ideadas e implementadas desde mediados del siglo XIX y debido a la existencia de superdelegados y otra serie de filtros indirectos, configuran uno de los sistemas electorales más conservadores y entreverados de la actualidad. Un asunto que vamos a analizar en minutos. Hay en este momento resultados preliminares de Alabama. Los revisamos de inmediato en pantalla para ustedes. ¿Qué sucede allí? Ahí está, Alabama con estas primarias demócratas del supermartes. Joe Biden, ex vicepresidente del país, 40%, Michael Bloomberg, 16%, la senadora Elizabeth Warren, 16%, Bernie Sanders, 12%. Reiteramos, resultados preliminares en Alabama en estas primarias demócratas. Así seguimos sumando voces para el análisis. Nos acompaña para ello Roberto Cepeda, él es catedrático del Centro de Investigación sobre América del Norte. Nos acompaña desde Ciudad de México. Profesor Cepeda, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Tatiana. Gusto en saludarte, un saludo al auditorio. Aquí estamos siguiendo pues, estas elecciones internas del Partido Demócrata en este supermartes. Así es, de inmediato preguntarle su análisis con respecto a este primer resultado en Alabama. ¿Sorpresa o era de esperarse que Joe Biden, producto de un voto duro demócrata del expresidente Obama, tuviera este resultado? Sí, bueno, efectivamente, pues yo diría que va a la par y que coincide con los resultados de otros estados, Carolina del Norte, Carolina del Sur, estados como Virginia, justamente donde ha salido victorioso Joe Biden, y es ese voto duro, es esos estados del sur de Estados Unidos con una población afroamericana y que también han apoyado la candidatura del expresidente Joe Biden, y yo diría que bueno, se complementa con lo que hemos visto anteriormente. Para mí también representa pues un cambio de tendencia, digamos, lo que hemos estado viendo, un expresidente Joe Biden que no le había ido muy bien en las elecciones previas, y que hoy está arriba, justamente lo que estamos viendo en el número de estados que en este momento le estarían dando alrededor de 127 delegados contra 82 de Bernie Sanders, estados como ya lo mencioné,
Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Alabama, que en estos momentos pues están poniendo a Joe Biden en la delantera, y coincido con los análisis previos que se han hecho, donde, bueno, pues prácticamente se ha dado pues esta alianza a favor de un candidato centrista, y donde se está tratando de cerrar el camino a un candidato como Bernie Sanders. Cepeda, comparte, doctor Cepeda, que van todos contra Bernie Sanders. Lo dejo allí solamente un segundo. Hay resultados preliminares en Oklahoma. Revisamos de inmediato en la pantalla de Telesur. Allí está. Oklahoma, primarias demócrata, Joe Biden 22%, Michael Bloomberg 20%, Bernie Sanders 14%, Pete Buttigieg, que ya no figura, reiteramos, hace unas horas, la víspera declinó en favor de la candidatura de Joe Biden, pero allí figura con 13%, resultados de Oklahoma, que ofrece 37 delegados. Arkansas también, en este momento ya lo tenemos, que ofrece 31, otorga 31 delegados en estas primarias demócratas. Así están las cosas en pantalla. Joe Biden 59%, Michael Bloomberg 21%, Bernie Sanders 6% y Tim Schneider, que de hecho ya también renunció el fin de semana pasado, 2%. Teníamos entonces Oklahoma, Arkansas. Vamos ahora con Tennessee en este supermartes, ya también resultados preliminares. Tennessee, ahí está el resultado en este momento. Joe Biden 25%, Michael Bloomberg 24%, Bernie Sanders 22%, Pete Buttigieg tiene 8%. En Tennessee hay en juego 64 delegados. Es en este momento entonces cómo se va configurando este llamado supermartes para a esta hora, ya cuando lo más importante es salir de la incertidumbre y tener resultados. Vamos ahora hasta otro lugar de América Latina para seguir recibiendo los análisis, las visiones distintas de lo que significa este proceso en Estados Unidos. Nos acompaña para ello Máximo Quitral, doctor en Ciencias Políticas, académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Nos acompaña desde el DF. Máximo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por el contacto y por este análisis del supermartes. Sí, gracias, Máximo. Una pequeña claridad, nos acompaña usted desde Chile, por eso decía, de hecho, desde otra latitud de nuestra América Latina. Gracias por acompañarnos. Se va configurando este proceso. Varios de los analistas han dicho que van todos contra Sanders. ¿Comparte usted esta idea, que es esto lo que se intentaba configurar? De alguna manera también entender por qué llega a última hora el multimillonario Michael Bloomberg. Bueno, he puesto atención a todo lo que han dicho el resto de los analistas y estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que finalmente esta posición de Sanders con respecto a este socialismo democrático que ha planteado en algunas entrevistas, muy distinto evidentemente, tal como se mencionaba hace un rato atrás, a la posición en Venezuela o Cuba, mirando más bien a países nórdicos de Sanders, ha generado incomodidad dentro de los demócratas. Yo creo que este supermartes ha dejado en claro el nivel de conservadurismo que hay dentro del votante demócrata, y que considera que Biden representa mucho más sus intereses, es mucho más ponderado, que esta posición, no sé si llamarlo radical, pero al menos para los demócratas sería bastante radical. Yo creo que también Sanders es moderado, pero más moderado lo es Biden en ese sentido. Pero a todas luces el llamado y la gran reflexión que uno podría acoger a partir de los datos preliminares, pero que ya van marcando una tendencia, es que los demócratas finalmente han optado por un candidato que los represente, que entregue mayor moderación y que también responda a este perfil del votante estadounidense que muchas veces concuerda con esta política bastante agresiva, sobre todo con los países de América Latina. Ese es el análisis. Además, seguimos sumando resultados de manera inmediata. Tenemos el estado de Maine. ¿Qué pasa con resultados preliminares en este supermartes? Ahí están resultados. Joe Biden, el ex vicepresidente del país, 42%.
Bernie Sanders 22%, Michael Bloomberg 15%, Elizabeth Warren 10%. Se suma entonces un estado más con resultados preliminares, 10%, a los que de inmediato seguimos sumando el análisis. Diego, antes de la pausa y en medio del informe que presentábamos, hay algo que es necesario discutir en este momento. Este es un proceso de elecciones que data desde hace 200 años. ¿Por qué no ha cambiado? El país ha cambiado, hay distintas estructuras de gobiernos, de poder, han pasado demasiadas cosas, pero este es un sistema electoral que pervive. ¿Por qué crees que sucede esto? Bueno, yo creo, en primer lugar, tuvo una razón pertinente, una razón esencial, que era cómo abarcabas tú territorios muy amplios de una unión de estados que además estaba en continua expansión y que necesitaba formas de, digamos, de computar y representar esos votos físicamente ya en los centros del poder. Sin embargo, es evidente que la no reforma, o sea, para que también esto está contemplado en la Constitución de 1781, o sea, la no reforma de estos elementos va en sintonía con todo lo que más allá que se enmienda, no se profundiza, y que ya a esta altura claramente es un sistema que controla, digamos, las reglas del juego y que además facilita que se provocan situaciones como esta, y que además, bueno, eso se ha ido perfeccionado en tal forma que el redil permanezca siempre con candidatos que no sean tan comprometedores, y eso puede venir mucho antes de, digamos, estos episodios, y tendrá que ver también con, digamos, ese auge del socialismo de primera hora antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la depresión y luego después también, que también fue frenado por el macartismo, pero son formas de control también que no se justifican en términos tecnológicos ni en términos de representación, porque estamos hablando de elecciones de segundo grado, que no son exactamente universales, no son exactamente directas y no son exactamente secretas tampoco. Y además de todo esto, para sumarlo al análisis, lo dejo planteado porque hay resultados ahora de Massachusetts. Rápidamente, de hecho, debemos reiterar, avanzan y cambian, son cambiantes estos resultados preliminares, voto popular versus el voto de los llamados delegados, que genera, bueno, tantas críticas a nivel mundial. Massachusetts en pantalla. Joe Biden 34%, Bernie Sanders 34%, Elizabeth Warren 25%, y tenemos allí, tenemos una información repetida. Vamos con Texas y ya revisamos de nuevo para que quede clara la información de Massachusetts. Texas, muy importante en esta jornada, porque el número de delegados que se juega, 228 delegados, había particular atención en Texas y en California. Texas entonces, Joe Biden 36%, Michael Bloomberg 23%, Bernie Sanders 15%, Elizabeth Warren tiene 6%. Texas otorga 228 delegados. Doctor Cepeda, con respecto al proceso y al sistema electoral de Estados Unidos, voto popular versus el voto de aquellos que realmente deciden en las convenciones, que son los llamados delegados. Hemos visto cómo en distintos procesos de la historia el voto popular es totalmente alejano a la decisión que se toma políticamente. ¿Es un sistema que ha ido avanzando para que precisamente eso pase? ¿Un sistema que se queda así, per se, para que se decida desde los centros de poder quién es específicamente el próximo presidente del país? Efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que pues, se ha señalado, y pues, no es un sistema democrático. El caso más reciente, la elección del 2016, donde fue electo presidente Donald Trump, pues no tuvo la mayoría de votos, sino que fue la candidata demócrata Hillary Clinton. Y evidentemente también esto tiene que ver con el proceso histórico de la formación de Estados Unidos, donde los estados subnacionales tienen una gran influencia en las decisiones políticas, ¿no? Y yo podría decir que cada estado efectivamente tiene su forma, en este caso de las primarias, pero también en la elección para elegir al presidente. Y esto me gustaría, Tatiana, también comentar que a pesar de que Donald Trump todavía mantiene una base política electoral que, si bien no le da la mayoría de votos, sí lo pudiera llevar a la reelección, ¿no? Y efectivamente
es esta idea de Estados Unidos, de los padres fundadores, de no darle el voto al pueblo, ¿sí? Sino que fueran este sistema de votos del colegio electoral, y cada estado tiene cierta representación, que en algunos casos el ganador se lleva todo. Pues esto se da porque ellos no creían mucho en la democracia, ¿no? Es un país que fue fundado más con valores republicanos que democráticos. Sí, profesor Cepeda, decía con respecto a ello algo que quiere agregar Diego con respecto a esto, además teniendo en cuenta que hoy en esta jornada hay además primarias también republicanas. Lo que pasa es que prácticamente el único candidato es el presidente y candidato a la reelección, porque es lógico que así será el presidente Trump, Diego. Sí, o sea, de hecho, y eso es algo que es bastante fácil de anticipar. O sea, el propio staff de Trump ha investigado, o sea, ha analizado un escenario en el cual, por ejemplo, ¿qué sería enfrentar a un candidato como Joe Biden o incluso Bloomberg a un candidato como Bernie Sanders? Y cómo eso modifica radicalmente la ecuación, sobre todo por la capacidad que tienen ambos de combatir en ciertos terrenos. Asumiendo que ya pareciera bastante claro que la maniobra de la Convención Nacional Demócrata, los operadores también sobre el terreno de Obama, Clinton, etcétera, tiene el éxito que está teniendo, es muy probable en un escenario así, que una persona prácticamente, cada vez más limitada, como ya hemos dicho varias veces, con una salud mental cuestionable, va a ser capaz de enfrentar, digamos, a un personaje y ese personaje, digamos, tan escandaloso y ruidoso que es Trump, y que además también es una tendencia habitual que repitan los presidentes, incluso demócratas y republicanos. Han sido pocos los casos donde no han repetido. La última vez fue con George Bush padre, pero esa no es la tendencia habitual, y en un escenario como este, con una persona con una no entidad política, como en realidad lo es Joe Biden, muy seguramente sea Trump el que logra avanzar y el que logra ganar en ese escenario, y que además acentúa otros elementos que se pueden ver también ahí, que son una división del país, y se ve también en ese voto, y se ve en el carácter conservador del voto respecto a Biden, respecto al voto que, por ejemplo, vamos a poder ver quizás en casos como California, donde es más probable que Sanders tenga un mejor resultado. Y ahí tiene esa división entre el país, digamos, interno, el interior del país norteamericano, y las dos franjas costeñas estadounidenses, urbanistas, universales, etcétera, etcétera. Tantos países dentro de un país, y también lo que hemos visto, las diferencias que hay dentro de un mismo partido, el demócrata en esta oportunidad. Resultados de Massachusetts en pantalla, lo vemos. Allí están. Preliminares, reiteramos, cambian rápidamente. Joe Biden 33%, Bernie Sanders 28%, Elizabeth Warren 21%, Michael Bloomberg 12%. Profesor Quitral, vemos además con respecto a demócratas y republicanos manteniendo esta visión de cara al próximo noviembre en términos de elecciones presidenciales. Si hay además una intención dentro del Partido Demócrata que sea quien se posicione como el candidato en la Convención Nacional Demócrata, el multimillonario Michael Bloomberg, y estaríamos hablando entonces de dos muy poderosas fuerzas, de dos multimillonarios, que detrás de ellos hay grandes poderes económicos y financieros del país. Sí, bueno, la verdad las cosas que ese es un punto importante, porque pueden sostener campañas que son bastante costosas en Estados Unidos. De dólares en este momento, recuerdo la cifra para no olvidarla. Ha gastado hasta este momento en la corta campaña Michael Bloomberg, $500 millones. Sí, la campaña electoral en Estados Unidos es muy alta, y por tanto también hay que contar con una cantidad de recursos bastante significativos, no solo para el despliegue territorial, sino que también porque se tienen que enfrentar a otro magnate como es Donald Trump, que no solo cuenta con una gran cantidad de recursos económicos, sino que también está respaldado por el aparato estatal. Entonces, es un escenario bastante complejo para los candidatos que quieren desafiar a Donald Trump, pero la verdad las cosas es que, contando con los recursos
claramente pueden apostar por una candidatura de esa naturaleza. Y también ese es un factor importante a la hora de tomar una decisión. Cómo sostener una campaña electoral, sobre todo en uno de los países más importantes a escala global. Entonces, creo que también hay que rescatar y analizar ese factor económico. Pero a la luz de eso, yo creo que no juega un rol tan gravitante, porque si solo fuera dinero, tal vez tendríamos muchos magnates como presidentes, pero a veces también la maquinaria política juega un rol importante, y en ese sentido siento que Biden tiene un punto a su favor, su expertise política, lo hace ser mucho más atractivo para su electorado interno, y eso finalmente, creo yo, va a terminar por favorecer la balanza electoral a su persona. En medio del análisis, un anuncio importante, son las 9:30 de la noche, hora local en Caracas, en Venezuela, el momento en que habitualmente cerramos la emisión de Es Noticia. Hoy una Es Noticia especial a toda la audiencia que ha estado pendiente de la entrevista que le ha hecho nuestro colega periodista Orlando Pérez a el expresidente Evo Morales en Enclave Política. Será tan pronto terminemos esta emisión de noticias, no queremos perder los resultados preliminares y mucho menos el análisis con todos nuestros invitados. Ese es el anuncio, muy importante, al final de la emisión lo voy a recordar para que ustedes no se pierdan esta entrevista por Telesur de Orlando Pérez, periodista en Enclave Política, con el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Ahora bien, volviendo al mismo tema, las candidaturas y la manera en cómo se están moviendo. Diego, la candidatura de Bernie Sanders resulta bastante interesante. Se hace sin esta cantidad de millones de ceros y de ceros, de una manera distinta, y de alguna manera sí le ha dado resultado. Es una gran diferencia porque la mayoría, y eso ya tiene un tiempo siendo así, la mayoría del financiamiento de estas campañas son vía los PAC, Political Action Committee, Comité de Acción Política, sí, que justamente en los mecanismos por los cuales se canaliza ese centavero infinito de parte de, sobre todo, de los intereses corporativos y empresariales de los Estados Unidos, y que además en estas elecciones, si no me equivoco, o sea, solamente Sanders y creo que Tulsi también, en este escenario de precandidaturas, quiero decir, no tienen, digamos, el apoyo de ninguno de estos PACs. Hay de todo tipo, o sea, hay unos que sí de Silicon Valley, otros muy cercanos al AIPAC, a los lobbies israelíes sionistas, otros a ciertos sectores, al sector petrolero, al Big Pharma, pero también existe una gran opacidad que permite no enseñar quiénes son exactamente los que financian en ese momento. Me acuerdo en el 2016 que uno de los grandes atributos en aquel momento, tanto de un lado como de otro, era quienes no estaban siendo financiados por Goldman Sachs en aquel momento, el fondo de inversiones aquel. Y en ese momento creo que únicamente, sobre todo por lo menos en una etapa, fue Trump y el otro era Sanders también. Hasta donde tengo entendido, el promedio de financiamiento de la campaña de Bernie Sanders ha sido alrededor de $20. O sea, y por lo tanto, para llegar a las cifras que exigen justamente la Convención Nacional Demócrata para poder participar en todos estos eventos, en toda esta mega maquinaria, son cifras enormes y que solo, por lo general, la partida la trancan por la vía del financiamiento y por la vía del uso y abuso de los PAC. Por lo tanto, yo creo que uno de los aspectos más importantes, más interesantes y quizás incluso más dignificante y que mejor representa esa voluntad de cambio, que también se traduce por derecha, que también se traduce por vía del Partido Republicano, y que un poco Trump es el resultado de eso, pero digamos, en el otro lado, que nos encontraríamos que sería el escenario correcto, en realidad, donde dos representantes más o menos outsiders, más o menos problemáticos, son los que enfrentan y rebasan el marco operativo del escenario electoral norteamericano, que es básicamente la amenaza que está constituyendo Sanders para el establishment demócrata, que no tiene ningún problema en perder ante Trump si el candidato fuera Sanders. Y un poco también tiene que ver esta jugada, que explica un poco también esa maniobra, eso explica el retiro de Buttigieg y de Klobuchar de la contienda, y del traspaso de sus delegados hacia Biden en este caso. Y sin embargo estamos viendo que, dada la cifra y dado también el voto, entre comillas, progresista que representa Elizabeth Warren, en muchos de estos escenarios, sencillamente, si suman el porcentaje de Warren con el de Sanders, ni siquiera da para superar a Biden en algunos de estos estados donde se está ejecutando hoy el supermartes. Pero sí, eso es uno de los puntos críticos y que demuestra también que a Estados Unidos
lo gobierna una oligarquía, una plutocracia, y además en este caso culturalmente la más mediocre que ha existido en la historia de ese país. Sí, el poder financiero, el poder militar, como bien lo sabemos. En todo caso, hay otro asunto muy interesante por analizar, profesor Cepeda, y es quiénes están detrás de ese intento de hacer las cosas distintas de Bernie Sanders. Hay un gran sector de la juventud, y lo que llama la atención, quiero pedirle su reflexión, es que se da cuando bien sabemos que todo el sistema ha llevado a que la sociedad, entre ellos la juventud, se despolitice, a que decidan unos pocos en esos llamados colegios electorales a través de los delegados. Sí, Tatiana, estoy de acuerdo en lo que señalas y déjame agregar que justamente hablábamos de que Estados Unidos pues es a pesar de ser la primera economía del mundo, pues es una de las sociedades con mayores niveles de desigualdad. Bueno, algunas publicaciones, algunos autores como Stiglitz nos han hablado de esa desigualdad. El mismo Bernie Sanders, ¿no? nos ha dicho en sus mítines políticos o en sus comunicados, pues todos estos temas, por ejemplo, el tema de los jóvenes que para estudiar en una universidad pues tienen que endeudarse y grandes años de su vida pues para pagar estos créditos, y son justamente todos estos jóvenes que lo están apoyando, y yo recuerdo en la elección de Barack Obama en 2008 que también en aquel tiempo se le empezó a calificar como socialista, pero al mismo tiempo muchos jóvenes lo apoyaron, y fue precisamente esa descalificación de socialistas que lo llevó a ganar la elección. En este caso lo que estamos viendo pues sí es un candidato muy popular. Esos que regularmente no tienen una voz, una decisión. Ya lo decía Diego, pues Estados Unidos no está muy lejos de ser una democracia, es una oligarquía, y por eso, bueno, pues vemos este tipo de situaciones, y por lo que estamos viendo en estos resultados, pues se le está cerrando el paso a un candidato con unas propuestas muy interesantes, y se le está dando cabida a un candidato más centrista, que en este caso era Joe Biden. Y para cerrar mi comentario, pues la campaña interna de los demócratas estaba entre Bernie Sanders, como bien lo señalabas, contra todos los demás, ¿no? Y al parecer, o bueno, yo aquí agregaría nada más que sería Biden y Bloomberg los candidatos centristas, y no descartaría pues que más adelante también Bloomberg apoyara a Joe Biden, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo se dan los resultados. ¿Cómo se dan los resultados y cómo se dan de nuevo las alianzas? ¿Hay actualización de resultados en este momento? Invito a nuestros analistas a revisarlo. Nuestra audiencia desde Alabama, que otorga 52 delegados. Reiteramos, actualización de resultados en este supermartes demócrata. Joe Biden 50%, Michael Bloomberg 18%, Elizabeth Warren 7%, Tulsi Gabbard 3%. Figura Tulsi Gabbard en Alabama porque en otros estados hemos visto que no figura entre los primeros lugares. Este es el resultado de Alabama de las primarias demócratas, cuando reiteramos otorga 52%. Diego, ¿qué sucederá allí que en Alabama está figurando Tulsi Gabbard con esta radiografía que nos dabas de ella? Yo creo que asumiendo que esa cifra que se mantenga, yo creo que sí. Ahí lo más importante, yo probablemente me pudiera imaginar la población veterana, porque ella de por sí es veterana de guerra, estuvo en Afganistán, estuvo en Irak, y es una de las voces más críticas de la guerra, digamos, con conocimiento de causa, y Alabama es un estado, pues la Guardia Nacional de Alabama, por ejemplo, ha sido un estado constantemente presente y ha padecido, digamos, también la resistencia en Irak, desde la invasión hasta los días actuales. Entonces, yo me imagino en parte a esa población, a esa franja de la población que debe encontrar, digamos, se debe sentir de alguna forma identificada con ese mensaje, porque otros
digamos, la demografía más conservadora, más a la derecha, en estas convenciones, dentro de estas coordenadas gringas, uno podía pensar en lo que llaman los libertarianos, que tienen una posición crítica respecto al Estado y que digamos, a la influencia del Estado, que también hay que entender en países, bueno, pudieran ser países, en estados como Alabama, la presencia del gobierno federal siempre es concebida históricamente como enemiga. Entonces, yo no sé si también, digamos, uno pudiera especular que ese ángulo digamos, de las ideologías de la derecha estadounidense tendrían algo que ver. Algo de todo eso tendrá que ver porque está figurando allí en este momento, reiteramos, de información de carácter preliminar que va avanzando rápidamente, pero en todo caso está allí figurando. Ahora, hay algo que resulta bastante complejo de entender. Hay que revisarlo, hay que entenderlo, pero no es una pregunta menor, aunque para algunos que sí lo saben, puede decir, pero ¿cómo va a preguntar quiénes son los delegados, los líderes que se encuentran en las sociedades, en las comunas? ¿Quiénes son estas personas y cómo se convierten en delegados? Pero sobre todo, profesor Quitral, ¿cómo logran tener tanto poder a nivel local para luego tomar una decisión a nivel nacional de quién será el próximo presidente del país o el que irá a la contienda? Bueno, la verdad las cosas que tiene que ver mucho también con el apoyo que les pueda dar el partido, el nivel de penetración que tienen dentro de la sociedad dependiendo sus distintos espacios profesionales, ya sea en espacios comunitarios como también en espacios de mayor representación que tengan que ver con la opinión pública. Entonces, ahí también se van jugando un poco estos micros espacios de poder. Nosotros hablamos acá de estos grandes espacios de poder, pero también es importante ver estos micros espacios donde estos delegados, que en algunos casos son bastante anónimos. Profesor Quitral, pero además y el dinero que se mueve alrededor también de este proceso, eso no podemos dejarlo de vista, la gran cantidad de dinero que se mueve alrededor de los delegados. No, por supuesto, que hace un rato conversábamos de todo lo que significa el aparato económico dentro de la propia elección, de la participación, de la primaria, en fin. Recordemos que todo esto finalmente tiene un trasfondo económico, no es que aquí haya cierta voluntad solamente de participar o porque hay cierto idealismo también. Hay una variable económica que está bastante trabajada en distintos espacios académicos de la ciencia política y que también juega un rol importante a la hora de tomar decisiones. Entonces, también estos espacios, estos micros espacios de poder asociados con cuestiones económicas también entregan un rol importante para aquellos delegados que finalmente van a tener que desempeñarse y desplegarse territorialmente. Uno cuando ve no solo la primaria, sino que también la campaña presidencial en Estados Unidos, hay mucho de marketing político, y ese marketing político naturalmente que cuenta con un respaldo económico de algunos financistas y de otros organismos. Se mencionaba hace un rato atrás algunas entidades que por ahí también forman parte de este cruce económico. Recordemos, por ejemplo, que la industria del armamento también tiene un rol importante dentro de esta campaña, es financista abiertamente, con algunos cuestionamientos, por cierto, pero juega un rol y también está dentro de toda esta dinámica de participación que estamos analizando en este momento. Sin duda, por eso era importante dejarlo planteado y recordarlo, el papel, de qué manera juegan los delegados. Recordemos que además que también hay una sesión de los llamados superdelegados para llegar luego a la Convención Nacional. Pero este es el sistema, reiteramos. Eso dependiendo si no se logra la cantidad de delegados, porque hay distintas fases. Aquí se hablaba un poco del proceso electoral hace un rato, que también es más complejo de lo que uno pueda pensar. Exactamente, sin duda, el llamado de segundo piso, de segundo tipo. Ahí en este momento me dice la producción, información para actualizar desde Arkansas. Vamos a revisar aquí en la pantalla de Telesur. Arkansas en primarias demócratas, Joe Biden 38%, Michael Bloomberg 18%, senador por Vermont Bernie Sanders 17%, senadora Elizabeth Warren 16%, 6%, reitero 6% de Elizabeth Warren. Arkansas otorga 31 delegados. Tendremos que ir al momento ya de oficializar todos estos resultados, ir contando el número de delegados que
vale de nuevo reiterarlo, al final de cuentas es lo que importa para el proceso estadounidense y no lamentablemente el voto popular, Diego. Quiero conocer allí tu referencia con respecto a ello. Creo que otro detalle que es muy descriptivo respecto al papel de los delegados y sobre todo también de los superdelegados es que tienen cierto grado de autonomía respecto al propio voto. No importa hacia dónde se haya orientado en esa circunscripción, en ese condado en específico al cual representan estos delegados. O sea, se recuerda un poco, digamos, el contexto venezolano, lo que, digamos, en la Cuarta República llamaban el acta matavoto, pues. Digamos que el acta electoral tenía más peso que la X cantidad de votos que tenía escrutado un candidato en particular. Esto ocurre aquí y además ocurre de una forma mucho más antojadiza, más legal, más legalizada y que ha tenido, digamos, movimientos muy curiosos en el pasado. Yo recuerdo también, por ejemplo, en el conteo de los colegios electorales en el 2016 que hubo un representante, creo que no me acuerdo si fue de Texas o de California, del Partido Demócrata, que propuso, digamos, que su colegio electoral apostaba era por Colin Powell, ni siquiera por Hillary Clinton en aquel momento. Lo que permitió para periodistas como Robert Parry especular sobre una maniobra más profunda y un poco más de ribetes golpistoides en aquel momento de 2016. O sea, cosa que pareciera bastante desactivada en un caso como este porque digamos, ya Trump es más o menos una amenaza conocida y además una amenaza relativa y Biden no es una amenaza para el sistema de ninguna manera. Sí, aquí hay algo, cuando hace la referencia de ello, Diego, quiero preguntarle, profesor Cepeda, y es que nadie en general se atreve a cuestionar el sistema electoral. Dicen algunos analistas políticos, bueno, lo que bien se sabe, pero figuras del poder político no lo cuestionan. Así es, Tatiana, efectivamente, y bueno, pues como tú lo señalabas al inicio de esa transmisión, pues tienen más de 200 años, pues este sistema, y bueno, les ha funcionado. En este momento, lo que yo puedo también advertir es que en el proceso de las elecciones primarias, pues se van todos estos candidatos que surgen al interior de los dos principales partidos de Estados Unidos, que es el Partido Demócrata y el Partido Republicano, pero dentro de esos mismos partidos hay distintas ideologías o distintas propuestas que justamente en este proceso de la elección primaria se van digamos, descartando, se van apoyando otras y al final sirve para que el candidato ganador pues recoja a todas estas corrientes políticas internas. En este caso, pues es el Partido Demócrata, que conversaba con algunos colegas, pues que sí, efectivamente, no vemos a un candidato muy fuerte que vaya a contender o que vaya a poder ganarle al presidente Trump. Sí, en este caso, si fuera Joe Biden, por ejemplo, pues efectivamente yo tengo mis dudas de que vaya a ser capaz de vencer al presidente Trump, porque dicho de otra manera también el presidente Trump pues ha tenido una economía que está creciendo, bien que mal, con lo que se le pueda criticar, y eso pues lo va a utilizar a su favor. Y bueno, efectivamente lo vimos incluso hace algunos años también, cómo estas corrientes como el Tea Party, estoy hablando ya del Partido Republicano, pues que tenían todas estas posturas muy radicales, ¿no? de derecha, y muchas de ellas, de estas corrientes al interior del Partido Republicano, el presidente Trump las representó. Ahora, evidentemente, si Joe Biden resulta ser el candidato del Partido Demócrata, tendrá que incorporar muchas de las propuestas de Bernie Sanders, ¿no? Y espero también que eso podrían hacer cualquiera de los resultados que resulte ganadores. Entonces, este proceso efectivamente le impide a la creación de otros partidos políticos al interior de Estados Unidos, que nunca los ha habido. Ha habido candidatos independientes,
pero tampoco han ganado una presidencia, ¿no? A manera de interrogación le pregunto a mis otros invitados si comparten con usted, profesor Cepeda, este hecho de si realmente el presidente Trump, de ganar esta carrera por la reelección, asuma algunas de las propuestas, sobre todo en términos socioeconómicos, de Bernie Sanders. Diego, te lo pregunto. Hay yo veo muy difícil, por ejemplo, que yo creo que ha sido la gran línea divisoria en todo esto y que además podía situar, de hecho, de un lado de esta línea divisoria a Biden, a Trump e incluso a cualquiera de los otros candidatos demócratas y a Sanders del otro lado y probablemente a Tulsi, y Warren lo trató de jugar, pero Warren es un personaje muy escurridizo. El tema de la salud pública, el salud para todos que plantea Bernie Sanders y cómo del otro lado, no importa si se trata de Trump, si se trata de Biden o se trata de Bloomberg o se trata de Klobuchar, ninguno en realidad acepta o apuesta, digamos, a esas medidas que las consideran extremadamente radicales. De todas las propuestas políticas, en directo lo digo bastante entre comillas, esta es una de la que probablemente sea Sanders, esa y el salario sean principalmente las dos grandes bases, no solo con la que Sanders, digamos, moviliza más gente, sino con la que puede incluso, en plano del debate, derrotar a Trump sobre su propio terreno, porque los otros no lo van a hacer. Me parece muy difícil que cuestionen esos elementos del establishment y que vayan más allá de ciertos aspectos de forma, ¿no? Sí, sobre todo porque recordemos que en Estados Unidos, como en otras naciones de América Latina, recuerdo, por ejemplo, lamentablemente Colombia, en estas naciones no hay pacientes, sino clientes, y evidentemente esto significa que lo que hay es un asunto de mercado. Actualizamos en este momento resultados de Massachusetts en la pantalla de Telesur. Allí está, Massachusetts en las primarias demócratas. Elizabeth Warren, 33%, cambia en este momento. Reiteramos, es información actualizada de carácter preliminar. Elizabeth Warren, 33%, Joe Biden, 26%, Bernie Sanders, 25%, Michael Bloomberg, 9%. Massachusetts otorga 91 delegados. Bueno, no se puede desestimar. Profesor Quital, me falta usted por preguntarle con respecto a ello, que de hecho lo que plantea esta discusión tan interesante es los asuntos necesarios sobre los que el pueblo estadounidense necesita atención. Bueno, yo creo que un gran tema que también se ha tomado la discusión demócrata y pienso que se va a tomar el debate presidencial, tiene que ver con la cuestión migratoria, tiene que ver con estas barreras que ha impuesto Donald Trump y que algunos sectores demócratas también se han manifestado como partidarios de esta política agresiva que ha tenido Donald Trump, especialmente con México. Yo creo que ahí hay un punto de discusión que puede también ir generando cierta incomodidad al interior de los demócratas. Sanders y en este caso Biden también han manifestado una posición al respecto, tal vez no tan agresiva como la que tiene Donald Trump, pero han planteado algunas cuestiones en esa dirección. Lo que no quiere decir que todos los militantes demócratas estén de acuerdo con esa temática. Yo creo que aquí hay que hacer un antes y un después. Tiene que ver una temática distinta a lo que puede pasar ahora en estas primarias y ya cuando entremos a la campaña presidencial. ¿Cómo van a verse enfrentados en ese punto en especial? Yo creo que el tema migratorio para mí, va a ser el gran foco de atención de la discusión. Y me parece que ese va a ser un punto que puede generar algún tipo de tensión dentro de los demócratas, entendiéndose que ya algunos miembros del partido y que son también integrantes del Parlamento han entregado algunas ideas con respecto a esa posición. Yo creo que, bueno, Sanders y Biden evidentemente que han planteado sus puntos de vista, pero me parece que pueden ir matizando esta
estas ideas, sobre todo si Biden se logra instalar como el candidato final. Y en todo caso, con esto, profesor Quitral, lo despido a usted. Veremos qué sucede más adelante, porque aún falta recorrido con respecto a las primarias demócratas. Es que si realmente los demócratas quieren generar una fractura evidente con respecto a republicanos, especialmente con el presidente Trump, está allí el tema de la migración. Es un asunto, es un verdadero flagelo dentro del país. Profesor Quitral, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Profesor Cepeda, muchas gracias por su tiempo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Me quedo con Diego unos minutos más. Antes de ello, vamos a actualizar resultados. Carolina del Norte. Actualizamos en este momento. Carolina del Norte, que otorga 110 delegados. Aquí está, actualizamos información. Joe Biden 33%, Bernie Sanders 23%, Michael Bloomberg 17%, Elizabeth Warren 10%. Actualización en este momento en la pantalla de Telesur en la medida que va avanzando este proceso ya de cara a resultados oficiales. Diego, me despido, muchísimas gracias. Tu reflexión final, ¿esto aún va para largo o habrá que esperar si hay alguna sorpresa? La posibilidad real, de que Bernie Sanders sea el candidato demócrata de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Bueno, lo veo bastante, ya, amén de estos resultados pareciera mucho más complicado, habría que ver que el papel que juegue California en todo esto. California, que son 415 delegados. Y con una, digamos, y con una población juvenil bastante en sintonía con algunas de las propuestas, aunque sea superficialmente de Sanders. Yo creo que aquí hay un detalle que va a ser fundamental, no sé cómo se traducirá en el futuro más inmediato, pero hay un factor que es muy importante, que por ejemplo va a ser el factor coronavirus. Factor coronavirus frente al sistema de salud norteamericano. Eso probablemente sea una suerte de cisne negro que ponga a prueba, por decirlo de una forma moderada, mucho de lo que se ha postulado y que se defiende y lo que defienden Biden y Trump en ese sentido, que por cierto, concediéndole también algo importante al doctor Cepeda respecto a lo que decía, es posible que la adopten de forma gatopardiana ciertas ideas respecto a esto, sobre todo pienso en lo migratorio, que además sería de una hipocresía salvaje, porque Biden es el vicepresidente del presidente que en realidad comenzó a encarcelar niños en la frontera, en que empezó a deportar en masa gente y que sencillamente no el tuvo gobierno que más había deportado hasta ese momento. Correcto, y todavía sigue siendo, todavía no ha sido superado, pero digamos, o sea, lo que la diferencia es el grado de exposición. Ahora hay una cosa que dice, que bien lo dice, hay un historiador y matemático de la Universidad de Connecticut llamado Peter Turkin, que él dice que el colapso y digamos los conflictos y los tres factores determinantes en los grandes conflictos civiles, de acuerdo a un modelo que él llama cleohistoria y que además lo han probado, digamos, en otras experiencias y en otros imperios en el pasado, para, digamos, acercarse a estos momentos de verdadero de agitación social, son básicamente tres. Uno de ellos es la sobrepoblación de la élite, lo que produce, digamos, una clase que trata de insertarse en en la cúpula del sistema donde hay menos demanda de la posible. El otro es el aumento de la desigualdad y el empobrecimiento, y la otra es la deuda fiscal, que en Estados Unidos tenemos bastante clara con el tema de las guerras tarjeta de crédito, que llaman, con el tema de la guerra de la renovación del presupuesto militar. Que es un asunto devastador. Devastador, que cada vez es más grande, que además va a la par de las exenciones en los impuestos para los billonarios, y que de por sí, digamos, van certificando este cuadro. Así que yo creo que uno tiene que prepararse bastante a sorpresas no agradables en varios momentos y que pudieran modificar el cuadro, quién sabe si incluso en lo electoral, quién sabe si va más allá, no sé, pero Estados Unidos está pasando por la curva más peligrosa de su historia y corremos el riesgo que nos arrastre a todos de alguna manera. Y de alguna manera eso lo hace como imperio muy peligroso. Con eso te despido. Correcto. Diego, muchísimas gracias por sus reflexiones. Así te despedimos. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a este especial de noticias. Cerramos con imágenes que dan cuenta precisamente de esta jornada. Un placer como siempre, sigan con nosotros.